qué difícil puede ser la vida para ti y para mí cuando técnicamente estamos haciendo todo bien y las cosas van todo mal en nuestra vida. Y ahí nos empezamos a preguntar como, ¿vale la pena seguir confiando y esperando en el Señor? ¿O tenemos que seguir pero con un corazón cansado, con una fe rota? Hubo personas en la Biblia como tú y como yo que su gran acierto fue confiar en Dios cuando no había un solo motivo para hacerlo y cómo Él no los dejó avergonzados. Fueron personas para las que mientras más intensa fue la tormenta, mayor fue el milagro y a mayor milagro, mayor gloria de Dios. Bienvenidos al Un Empujón de Fe Podcast. Yo soy Chris Yáñez y me da mucho gusto estar grabando el episodio 33 porque quiero que hoy juntos demos un clavado no tan profundo y no tan complejo que lo podamos entender, pero lo necesario para que nuestro espíritu reciba lo que Dios quiere hablarnos hoy. Para que nuestro espíritu reciba y pueda entender que necesitamos reflejar las temporadas en las que uno siente que no está avanzando y peor aún, que no está retrocediendo, como que entramos en un limbo y donde chance nuestra fe está intacta, seguimos creyendo en Dios, seguimos confiando en sus promesas, pero la realidad de nuestra vida parece simplemente contradecir lo que realmente creemos. Y si soy muy honesto, he tenido un montón de días así. De hecho, estamos en una temporada así en nuestra vida. Hace un momento aquí al lado con mi esposa oramos y hablábamos de eso, porque estamos en una inflexión de ese estilo. Y uno no puede evitar a veces preguntarse como, Dios, ¿qué más hace falta? ¿Dónde estás tú en todo esto? Porque unas cosas parecen que, wow, qué increíble, y por otro lado, este rollo nomás no está jalando en esta cierta área de nuestra vida. La realidad es que en el pasado, cada vez que quise tirar la toalla, recordé algo clave. Cuando pasó lo de Alex, en ciertas situaciones personales, sentimentales, complicadas, siempre tuve a bien recordar que la fidelidad de Dios no se mide por lo que alcanzo a ver hoy, sino por lo que Él prometió hacer mañana. Y no lo digo como jactándome. Cada vez que regresé a ese pensamiento en medio de la tormenta fue como... así, ya todo rasgado de las vestiduras, ya todo cansado, ya como tú, ya no puedo más con esto. Le pido al Espíritu Santo que sea su palabra y sea lo que Él quiere transmitirte a ti, lo que trae convencimiento a tu vida de que confiar en Dios siempre es lo mejor que podemos hacer. Y hoy vamos a recordar algunos factos de la palabra que nos van a recordar que la espera en Dios nunca va a ser ni pérdida de tiempo ni pérdida de energía. Esta vez, a diferencia de los otros episodios, para regresarnos siempre a la esencia de que este podcast es conciso, solo voy a abordar una historia. Esta es una historia que está en el libro de Primera de Samuel. Es la historia de David en Ziklag. En el contexto de esta historia, David, para ese momento, te estoy hablando de David, el de Goliat, para que estemos en el mismo canal, de todos ubicamos esa historia, pero en ese momento David todavía no era rey, ¿ok? Y aunque él ya había sido ungido, David estaba huyendo de Saúl y vivía como extranjero en la tierra filistea, específicamente en esta ciudad de Ziklag. Si tú quieres regresar o quieres echarte un clavado por ti misma a la historia, está 1 Samuel 29 y 30, ¿va? Yo lo voy a ir parafraseando y las cosas que quiero compartirte. En algún momento, David es invitado por los filisteos y lo invitan a una guerra contra Israel, pero los jefes filisteos desconfían de él y lo regresan a casa. Y eso para David fue casi como una humillación, aunque más bien creo que fue una humillación, porque espérame, primero me invitas y ahora ¿de qué se trata esto? Pero no fue solo una humillación a los ojos de él. Realmente Dios lo estaba redirigiendo. Y todos tenemos un punto en nuestra vida donde las cosas empiezan a derrumbarse, como que no te lo esperas y de la nada llega el embate así como ¡tras! Siempre regreso a esta historia porque me recuerdan mucho cuando a los 20 minutos de nacido Alex me dicen que pues mi compadre no puede respirar por sí solo y hay que llevarlo a otro hospital porque ahí no lo pueden atender. Como que uno no ve venir esas cosas.
Uno, porque no las espera, y dos, porque no manches que me estás diciendo esto ahorita. Dice 1 Samuel 31, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, se están regresando desde que fueron bateados por los filisteos, primero lo invitan y después lo regresan. Dice que cuando llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían invadido Negev y Siclag. Habían atacado Siclag y le habían prendido fuego. Más adelante dice, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, del menor al mayor. Esta gente vino a saquear la ciudad por completo en ausencia de David y de sus hombres. Y cuando David regresa con su raza, juntos encuentran que todo estaba perdido, que la ciudad había sido quemada, que sus familias habían sido secuestradas y que todos sus bienes habían sido destruidos. Fue neta una calamidad. Y lo digo con risa nerviosa. Ahí en 1 Samuel 34 dice que David y los que estaban con él alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. De esos llantos que uno ya no puede, no sé si alguna vez has estado ahí. Yo no tantos porque tengo un problema con la vulnerabilidad. Pero sí he tenido esos momentos en donde uno llora hasta que ya no puede más. Y no quiero exponer a mi esposa, pero me acuerdo, siempre tengo muy presente su llanto atravesando las cosas de Alex. Pues como siempre había algo nuevo. Cada vez que íbamos al hospital, que era todos los días, Alex solo lo podíamos ver 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde. De 11 a 11 y media, era media hora, perdón. Y de 5 a 5 y media. Eran los 2 lapsos que pudimos ver durante 2 meses y medio a Alex. Y siempre había algo nuevo. Siempre había, ahora hay un soplo en el corazón, trae convulsiones. Siempre había algo nuevo. Y eso nos hacía estar muy desgastados. Y David y sus hombres, cuando regresan y se dan cuenta de algo que no esperaban ver, lloran hasta que les faltan las fuerzas. No sé si tú te lo puedes imaginar, pero estamos hablando de hombres de guerra totalmente quebrados, totalmente hechos trizas en la moral, en el corazón. Y David no solo había perdido a su familia y a la familia de sus hombres. En ese momento David también pierde el respaldo de sus hombres. Y aquí es cuando uno siente que nadie nos sostiene. Es un momento muy peculiar a través de la prueba, porque te das cuenta que estás rodeado de muchas personas, y no lo digo como muy emo, como no lo digo a la ligera, lo digo como genuinamente hay un punto en la prueba donde te das cuenta que estás rodeado de muchas personas, pero al mismo tiempo te das cuenta que o estás absolutamente solo o realmente cuentas con muy pocas personas con las que te puedas acercar, y con esas personas ni siquiera tienes la habilidad de acercarte porque estás muy dolido. Sin embargo, David tiene este punto donde nadie lo sostiene, donde no solo pierde todo y le queman los bienes, sino pierde el respaldo de sus hombres. Dice ahí en el 36, David se angustió mucho porque los hombres hablaban de apedrearlo. Los que en algún momento lo seguían le dieron la espalda y lo culpaban. Y probablemente es el punto más bajo de David. No había profetas, no había ejército, solo era él y Dios. Un momento muy complejo para la vida de David, a pesar de que ya había sido ungido. Entonces, si hiciéramos una vistita para atrás, lo invitan y luego lo desinvitan y lo humillan regresándolo a él y a su gente. Cuando regresa se da cuenta que toda la ciudad había sido quemada, que había perdido a su raza y a la raza de su raza. Y no conforme con eso, sus hombres, su raza, le dan la espalda y hablaban de apedrearlo. No solo como ya no te hablo o como no siento el apoyo moral, sino que genuinamente estaban hablando de apedrear a David. Pero lo que viene adelante es una joya porque dice, pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Y esto es a lo que me refería al principio del episodio cuando decía como la mejor jugada que podemos hacer siempre, independientemente a cómo acaba esta historia y cómo va a seguir la tuya, es poner nuestra confianza en Dios. Sin importar nada, siempre va a ser una jugada ganadora. Y este es el momento en el que, a pesar de ser el punto más bajo, David decide refugiarse no en la venganza y no en la autocompasión y lamentarse. Decide fortalecerse en el Señor. Entonces consulta a Dios.
Y cuando consulta a Dios, Dios le responde con algo muy claro. Le dice, persíguelos, le respondió el Señor, los alcanzarás y rescatarás a los cautivos. Esto está ahí en el 1 de Samuel igual, pero en el 38. Dios le responde a David con una instrucción muy clara. Y la instrucción es, ve por ellos, vas a alcanzarlos y vas a rescatar a los cautivos. ¿De dónde podía sacar David fuerzas para hacer algo así? ¿Cuál hubiera sido el resultado, independientemente de ahorita que te voy a contar en qué acaba esta historia? Piensa un momento cuál sería el resultado de esta historia si David, en vez de confiar en el Señor y de buscarlo y de consultarlo y de pedirle que dirija sus pasos, si en lugar de eso volteara a ver el odio, la ira, el dolor, infundada por el mismo dolor, David hubiera sacado su espada y no haber seguido la voluntad de Dios. Y no estamos tú y yo normalmente muy lejos de eso, porque cuando vemos que las cosas no salen como uno quiere, o no hay justicia como uno espera que haya justicia, uno a veces decide sacar la espada y dice, permíteme, pero ahí te voy. Y cosas tan sencillas como que no estés completo para tus pagos y voltees a ver el préstamo como una vía de salida y no a Dios como una vía de salida. No estoy satanizando el préstamo, no estoy satanizando nada ni te estoy enjuiciando. Muchas veces híjole, espero que mi mamá no me vaya, no lo estoy exponiendo, pero son los aprendizajes que son las cosas que yo aprendí de ese camino, de ver cómo en la desesperación de una mamá creando a 2 niños, ir a buscar el préstamo. Y vi cómo constantemente eso después era un problema, porque pues ahora hay que pagar el préstamo, ¿no? Jamás voy a juzgar a mi mamá, nunca. Pero si algo podemos hacer bien ella y yo, y Alan, que hoy cumpleaños, a mi hermano, y mi esposa, es voltear a ver nuestros errores del pasado y compartirlos contigo para que tú no los cometas. Entonces lo que hace David no es eso. David lo que hace es ir a buscar a Dios y a pedir dirección de parte de Dios, y Dios le responde con toda claridad. David entonces obedece, agarra a sus hombres, y en el camino uno de los siervos abandonados por los amalecitas revela la ubicación. Esto está en el 13:15. Ni siquiera fue inteligencia militar, o sea, ni siquiera fue como, uy, David, qué grande para localizar a su enemigo. Fue la provisión de parte de Dios de una persona que había sido abandonada y que entonces revela la ubicación de esta raza. Lo que viene después es increíble, y aunque es muy corto, tiene mucho poder. En el 17 y en el 18 dice, David los atacó desde el amanecer hasta la tarde del día siguiente y recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. David, para este punto, no solo fue sensato y sabio al pedir ubicación y dirección de parte de Dios, no solo fue valiente para pedirle a sus hombres que le acompañaran e ir, fue obediente, y la obediencia le trajo la victoria. Y después de esto, aunque este fue el punto más bajo de David, la realidad es que Dios estaba usando todo para formar un rey. Después de esa victoria, la honra de David definitivamente fue restaurada, y al poco tiempo Saúl muere en la batalla. Esto está en el 31. Entonces, tú lo volteas a ver para atrás y el valle que parecía totalmente, no parecía, el valle que fue totalmente devastador para David, déjame decirlo una vez más, el valle que fue totalmente devastador para David fue la última parada antes de su ascenso como un rey. Y yo no puedo asegurar que esto que estás viviendo ahora sea tu última parada antes de tu siguiente ascenso. Lo que sí podemos rescatar es la sabiduría de David, su obediencia y su valentía para ir a recuperar lo que había sido tomado de su vida y de su pueblo y de sus hombres. Entonces, toda esta calamidad que le pasa a David no le pasa por haber estado en pecado, pero sin duda sufrió una pérdida devastadora. No me los imagino, sí regresando con una victoria, pero regresando al pueblo como hay que reconstruir la ciudad. Es una locura. David, a pesar de ser rechazado, traicionado y devastado, elige fortalecerse en Dios. Eso es lo que hace a David un hombre grande.
y su obediencia y su confianza en Dios en el peor momento de su vida son sumamente recompensadas con una restitución total. Y esa misma semana Dios comenzó a cumplir el llamado por el que había sido ungido años antes. Años antes. No sé si estas cosas puedas relacionarlas con tu vida o no. Uno no agarra la palabra para adaptarla a su vida, uno toma la palabra para que Dios dirija sus pasos. Y esa es la intención, volver a darte ese empujón de fe. No en lo que pueda, no en la victoria que pueda suceder, sino confiar en el Dios que da la victoria. ¿Va? Ese fue el primer paso de David cuando se acerca a pedirle dirección. Confiar en el Dios que da la victoria. No lo fue a buscar por una victoria, lo fue a buscar para que dirigiera sus pasos. Entonces, lo que tal vez de las cosas que quiero transmitirte hoy es que la esperanza de ti, de mí como creyentes, no debe estar en la restitución nada más, debe estar primeramente en Jesús. Porque aunque esto es el Antiguo Testamento y es importante, hoy tú y yo podemos descansar en que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y que Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí para eso, para que tuviéramos acceso directo a una comunión con Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Él decidió morir por nosotros. La segunda cosa muy importante es que no debemos necesariamente fortalecer nuestra alma con promesas de victoria. Es muy fácil, es muy tentador ver los mensajes de motivación y decir, esto es para mí, y después darte para abajo porque no ha sucedido todavía. El punto es fortalecernos con la presencia del que nunca falla. Y cuando el mundo se cae a pedazos, lo único firme sigue siendo Jesús, siempre va a ser Jesús. ¿Qué cosas puedes llevarte además de esto? 1, la presencia del dolor en nuestra vida no tiene que ser necesariamente ausencia de dirección. David absolutamente derramó su dolor, pero no se hundió en él. Hay una gran diferencia en derramar nuestro dolor, pasar por este tiempo de duelo, a hundirnos en nuestro dolor. Fue directo al corazón de Dios. La segunda cosa muy importante es que fortalecerse en Dios es elegir la fe, y eso no necesariamente es negar el dolor. Tampoco se trata de andar de positivismos no se trata de andar de positivos, sino de recordar quién está contigo en medio del quebranto. Tercera cosa muy importante es que Dios no nos promete un camino sin pérdidas, pero sí nos promete su presencia a cada paso, siempre que tú y yo estamos dispuestos a hacernos conscientes de la presencia de Dios. Su fidelidad no se mide por lo que recuperas o por lo que hace por ti, sino por su constancia a tu lado. Y esa no se gestiona y no es negociable, siempre está. Cuarta cosa muy importante es que no puedes esperar fuerzas antes de obedecer. Si obedeces, las fuerzas llegarán, la provisión va a llegar. ¿Te acuerdas cómo en el camino Dios le provee a David de la ubicación de esta raza? La fe que confía camina aún con los ojos nublados de llanto. Y la quinta y última cosa que yo puedo compartirte es que tu mayor victoria no está en lo que recuperas como tal, es lo que descubres de Dios en medio de este punto de inflexión. Es lo más rescatable que puedes hacer, porque más adelante va a haber otro. Pero si de este logras descubrir un Dios que es fiel a pesar de las situaciones, lo que venga adelante le vas a poder hacer frente con él. David sí recupera todo, pero lo más grande para él fue descubrir que su roca seguía firme. No sé qué estés pasando, pero estoy seguro que tiene un propósito. Yo también lo estoy. Shake your hand. Estamos en el mismo barco de construir una fe inquebrantable. Y esa es la razón de hacer este podcast. Antes de orar y de despedir el episodio, porque quiero que oremos juntos, estoy lanzando una serie de devocionales que me tiene muy contento mientras los hago. Y te voy a pedir que veas los links que hay aquí abajo. Siempre voy a tener recursos gratuitos y ahora voy a tener recursos de pago, porque a través de eso podemos soportar lo que hacemos en el Un Empujón de Fe. Esto no va a se va a quedar solo en el podcast. Dios me ha dado una visión más grande para el Un Empujón de Fe, pero vamos un paso a la vez. Así que si tú quieres sembrar en ello, puedes hacerlo con donativos o comprando las cosas que voy a ir lanzando en el camino. Y mi esposa está a punto de terminar de cocinar, así que vamos a orar juntos, ¿ok? Cierra tus ojos donde estás, haz una pausa y dile: Dios, gracias porque aún en medio de los días más oscuros tú has estado conmigo. No tengo duda de quién eres. No quiero anclar mi esperanza en lo que me das, sino en quién eres, Dios. Y
aun si las cosas no se resuelven como yo quiero, como yo deseo, decido poner mi esperanza en ti. Quiero aprender a fortalecerme en ti como David, Señor. Y te doy gracias porque tengo la presencia del Espíritu Santo para ayudarme en esto, que es mi garantía de ti. Cuando todo lo demás tiemble, Dios, queremos estar cerca y confiados en ti. Danos paz en el proceso y danos las herramientas para salir adelante. Decidimos ser obedientes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 24 minutos. Este episodio fue una joya. Disfruté mucho hacerlo. Espero que te haya bendecido. Si llegaste hasta aquí en el episodio, puedes poner allá abajo: Dios sigue siendo mi roca. Ponlo en los comentarios de donde sea que lo estés oyendo, en Spotify o en YouTube o en cualquier otra. Ponle: Dios es mi roca. Así sabré que llegaste hasta el final. Y siempre es una joya ver cuánta gente llega hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a lanzar un podcast específicamente para emprendedores. Va a ser un empujón de fe para emprendedores. Episodios mucho más cortos, más seguidos en la semana. Estoy preparando antes de sentarme a grabar. Te pido que ores por ello y que sí, apoyes al canal con los links que ya te dije. Nos vemos en el siguiente. Goodbye, que Dios te bendiga un montón.